Muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a esta nueva edición de la conferencia de prensa, en donde comunicamos y damos a conocer las actualizaciones del comportamiento y el estado que guarda la epidemia de la COVID-19 en México. Para el día de hoy vamos a tener los dos componentes acostumbrados, que son obviamente la actualización de los datos, la estadística en sí, asimismo también cuál es el avance que se tiene hasta el corte del día de ayer de la Estrategia Nacional de Vacunación, para también actualizar esta información. Y bueno, el día de hoy es martes, y como ustedes saben, ya desde hace un mes, y contamos este martes, iniciamos con una dinámica en donde recibimos las preguntas que nos envían desde la comunidad, los ciudadanos y ciudadanas que la conforman y que obviamente también tienen dudas, y desde sus domicilios, desde el lugar donde trabajan, desde donde se encuentran, graban sus videos, graban sus audios y nos los envían. El equipo de la Dirección General de Promoción de la Salud es quien los concentra, los revisa y entonces selecciona aquellos que han tenido, digamos, más repeticiones o los organizan por temas. Entonces hoy vamos a estar también respondiendo las dudas de la población por este mecanismo, y siempre obviamente dejaremos un espacio antes de cerrar la conferencia para preguntas también que vengan de los medios de comunicación que nos acompañan esta noche. En unos momentos más también se nos suma el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, quien está por concluir una reunión que previamente estaba agendada. Entonces, vamos a iniciar con el primero de los 4 componentes que tenemos para esta conferencia de prensa. Y bueno, son obviamente nuestras curvas epidémicas con las que siempre iniciamos la actualización de la estadística. Nos referimos y nos concentramos normalmente todas las noches sobre cómo se está comportando y cómo sigue en su momento graficando la curva de color azul, que es precisamente la que tiene repartida los más de 2.5 millones de personas ya que para el día de hoy se clasifican como casos de COVID-19. Se estiman que son casos ya, y esta estimación es en base a los casos que han sido notificados en la plataforma del CISBER como casos sospechosos de la enfermedad, y en donde pues llevan a cabo todos los procesos relacionados a poder confirmarlos. El primero de ellos, y el que más se ha utilizado, prácticamente el poco más del 95% de estos casos, son aquellos que han tenido un resultado de laboratorio positivo, ya sea por una prueba de PCR o ya sea por una prueba antigénica, que como sabemos a fines de año empezó también a utilizarse en México para la confirmación de los casos. Ese otro 5% puede ser también clasificado como un caso confirmado de COVID-19 mediante el ejercicio que se realiza de manera local en todas las unidades médicas por parte del personal capacitado en las actividades epidemiológicas, que tiene que ver justo con la dictaminación o con la confirmación por asociación epidemiológica. Entonces, llevando a cabo esta actividad que se realiza en todo el SINAVE, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, es que podemos día por día estar sumando a la estadística acumulada los números que ustedes ven en la parte inferior. Como pueden ver también, la gran mayoría de más de esos 2.5 millones de personas pues están concentrados precisamente en el primer ACME, aquel que tuvimos a fines de julio del año pasado, que es precisamente esta primera curva. Aquí tenemos una primera concentración de una gran cantidad de personas, y luego con una magnitud todavía mayor de casi 2.5 veces, la gran mayoría también de personas del segundo grupo se concentran obviamente bajo esta segunda ola, bajo esta segundo ACME que tuvimos entre los meses de diciembre y enero. Y lo que hemos estado evidenciando y dando a conocer prácticamente desde que inició el 2021, pero que se ha estado acentuando cada vez más. Buenas noches, doctor López-Gatell, bienvenido. Es esta reducción y esta tendencia descendente consistente
que continúa también para el día de hoy manteniéndose, ahora con un menos 12% de reducción entre las semanas 15 y 16. Y como comentábamos, estos más de 2.5 millones de personas forman parte del comportamiento histórico de la epidemia. Cuando nos vamos al comportamiento reciente, que es el número que comunicamos también y actualizamos todas las noches en la parte superior de color verde, que son justo los casos activos estimados, es decir, las personas que ya no forman parte tanto del histórico de la epidemia en México, sino forman parte de la epidemia activa, los que en este momento o en las últimas 2 semanas han padecido de COVID o están padeciendo en este momento de la COVID-19, 20.587, y congruentes con la disminución, pues siguen representando menos del 1% de la epidemia total acumulada. Vean también que el día de hoy estamos ya sobrepasando los 8 millones, es decir, hay más de 8 millones de personas que ya tienen el esquema completo de vacunación. Y esto son buenas noticias porque es un grupo que se sigue incrementando, sabiendo que es un grupo en donde obviamente ya no esperamos casos graves de la enfermedad y pues mucho menos defunciones a consecuencia de la misma. Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos también el comportamiento hospitalario, continúan las reducciones, sobre todo cuando las comparamos con esa segunda ola, este segundo acme que vemos en la gráfica, que cuando hacemos esta comparación vemos que esta reducción es para el día de hoy de un menos 81%, pero importante también resaltar que la tendencia descendente se mantiene. Y esta es todavía más relevante porque se enfoca, decíamos, en los casos graves de la enfermedad y que por lo tanto necesitan obviamente de una capacidad de respuesta por parte del Sistema Nacional de Salud para poderlas atender oportunamente y siempre tener disponibles una cama de acuerdo a sus necesidades. Y es lo que vemos precisamente en la siguiente diapositiva. Enfocamos a camas generales, vemos la gran disponibilidad de camas de este tipo que existen en todo México, más de 26.200 camas disponibles, representan solo un 11% de ocupación nacional, destacando que para hoy inclusive continuamos disminuyendo esta ocupación, nos estamos más bien acercando al 10%, un punto porcentual menos que el día de ayer, y por lo mismo todas las entidades federativas tienen menos del 30% de ocupación, inclusive niveles todavía mucho más bajos. Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos las camas con ventilador, aquí tenemos una fluctuación positiva de un punto porcentual para mantener la ocupación nacional en un 16%, que igual sigue siendo un porcentaje también muy bajo en relación a lo que hemos visto en semanas previas y durante el año pasado, y solo 2 entidades continúan estando en este rango de 30 a 49%, que son las que han estado presentando esta condición en últimas semanas. Nos referimos a Tabasco y a Chihuahua, y son poco menos de 9.000 camas las que están disponibles con ventilador, que también, como ya sabemos, son las que se destinan a los pacientes más graves, de hecho son los que tienen COVID crítico y que en su momento pues requieren de este abordaje especializado para contribuir, obviamente, a preservar su vida, restaurar su salud y por lo tanto contribuir a disminuir los índices de mortalidad y letalidad en el país. Sería la actualización para este componente. Gracias, doctor José Luis Salomía. Son las 19:12 de este martes 4 de mayo. Vamos a continuar ahora hablando de vacunación. Vamos a dar algunos detalles adicionales sobre cómo va avanzando la vacunación en los distintos grupos de edad. Este número lo presentamos ya hoy por la mañana en la conferencia matutina del presidente y es lo que se logró vacunar ayer, lunes 3 de mayo, hasta las 21 horas. 354.566 personas de los 4 grupos de población que están activos en vacunación. Uno prácticamente ya concluido, que son las personas adultas mayores, pero seguimos recordando que si usted tiene 60 años de edad o más, o tiene un familiar que está en esa situación y no se había vacunado por la razón que sea, no se enteró, no quiso, no se decidió, le dio miedo en el momento, pero hoy ya está decidida a vacunarse, hágalo. Sigue siendo bienvenida a acercarse a los módulos de vacunación cuando toque la vacunación en su comunidad, en su municipio, en su sitio de residencia, en su entidad federativa, y
usted podrá ser vacunada. 60 y más, sigue siendo bienvenidas las personas que tengan esas edades para vacunarse. Aunque ya entramos a la fase 2, que es 50 años a 59 años de edad. Pero insistimos, sigue abierto, no hay límite de edad. Cualquier persona que no se haya vacunado en la primera ronda, cuando le tocaba a su grupo de edad, y hoy quiera hacerlo, bienvenida a vacunarse. La siguiente, por favor. Aquí vemos este número también presentado hoy por la mañana: 18.827.623 dosis de vacuna han sido aplicadas. Esto incluye primeras dosis, segundas dosis o la dosis única en el caso de la vacuna CanSino, que es la que estamos usando ahora mayormente para el personal educativo. La siguiente, por favor. Y aquí vemos el desglose, son 12.740.897 personas, esto es ya más del 10%, es un poco cercano a 10.1% de la población que ha sido ya vacunada. Vemos los 4 grupos, insistimos en que siguen activos. Personal de salud, se sigue completando la meta de vacunar al personal de salud de los sectores público y privado que forman parte del grupo de primera línea. Y aquí recordamos un elemento que es crucial, que son los objetivos de la vacunación. El objetivo no es proteger a cada persona en lo individual, ese es el mecanismo de protección, pero el objetivo de la vacunación contra COVID es un objetivo poblacional. Comentábamos hace unos días que existe ya una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que fue pronunciada el 22 de febrero de 2019, que establece cuáles son las diferencias entre la noción del derecho de protección de la salud como un elemento individual comparado con un elemento colectivo. Y de esa manera queda, desde el punto de vista jurídico, formalmente definido lo que significa la protección de la salud en términos colectivos. ¿Por qué lo comentamos? Porque todavía estamos viendo algunos casos, por suerte, más o menos esporádicos, de acción judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas, sobre todo en el campo del personal de salud, que se han acercado a los tribunales, a los jueces, han hecho una denuncia indicando que consideran que sus derechos han sido vulnerados y que deben ser vacunados. Y lo que hemos visto es que las resoluciones han sido mixtas, ha habido jueces que toman en cuenta esta visión contemporánea, insisto, ya formalmente pronunciada como una tesis que generó jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia, 22 de febrero de 2019, y con base en ello dejan en claro que la prioridad de la política nacional de vacunación es la protección colectiva y por lo tanto no ha lugar que una persona quiera, por una vía judicial, en cierta manera saltarse la fila, anticiparse a la vacunación. Otros jueces y juezas parecieran no estar tan familiarizadas o familiarizados con esta visión contemporánea y todavía pronuncian sentencias favorables en juicios de amparo y establecen que deben vacunarse las personas. En algunos casos hemos tenido la conducta inmediata, obviamente, de acatar las disposiciones del Poder Judicial. Es muy importante dejar en claro que en todos los casos se debe acatar las disposiciones, pero también hacemos manifiesto que conocemos que el Poder Judicial en este momento tiene un comportamiento mixto. Algunas tienen una visión más contemporánea, más moderna de la vigencia de las disposiciones legales actuales y otros todavía tienen una visión que solo contempla la perspectiva individual del derecho de protección a la salud. El caso de las personas médicas, las personas del sistema de salud, que son no solamente médicas y médicos, sino también otras 11 categorías laborales, como se conoce, como se especificó, como está claramente establecido en la Política Nacional de Vacunación contra COVID-19 en México y en muchos otros países, se define primera línea como aquellas personas que están en la primera línea de respuesta ante COVID. Esto tiene dos implicaciones. Por un lado,
ciertamente el riesgo, la proximidad a el virus SARS-CoV-2 y por lo tanto la probabilidad de contagio, pero por el otro, lo que es fundamental y es lo que define a la primera línea, que es la importancia estratégica de la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud. Y no todas las personas que trabajan en el sistema de salud tienen esa condición de estar en la primera línea de respuesta. No por ello son menos importantes, todas las personas en México son igualmente importantes respecto a su oportunidad de vacunarse, pero esto hay que hacerlo en forma ordenada porque el propósito de la política de vacunación contra COVID-19 es un propósito poblacional, es un propósito de salud pública, no es un propósito de atención médica individual. Esto ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, pero de cuando en cuando conviene recordar al público en general y también a los medios de comunicación, pidiéndoles con todo respeto, nos ayuden a difundir lo que se comunica aquí en esta conferencia. Respecto al personal educativo, también aprovechamos para hacer recordatorios, es también un objetivo grupal. En lo individual se está vacunando y eso lleva a producir una respuesta inmune, una respuesta de defensas de cada una de las personas que son vacunadas. Son cerca de 3 millones, un poco más de 3 millones de personas identificadas claramente en los padrones o censos de vacunación. Pero el objetivo fundamental también es un objetivo grupal, que en esta situación, en el caso del personal educativo, no es el reducir la actividad epidémica en condiciones de alta transmisión, sino es exactamente lo opuesto, reducir el riesgo de transmisión cuando existen condiciones de baja transmisión. En su momento, hace varios meses, solamente Campeche estaba en esa condición y por eso iniciamos a vacunar al personal educativo solamente en el estado de Campeche. Después se sumó el estado de Chiapas, después se sumaron varias otras entidades y en este momento estamos en segmentos de 5 en 5 o 6 en 6 entidades federativas vacunando al personal educativo, justamente cuando acumulamos ya 15 semanas consecutivas de reducción de la epidemia. 15 semanas son 3 meses y medio y ya llevamos ese periodo de reducción de la epidemia. Estamos ya en la semana 16 de la reducción de la epidemia. Entonces es un momento muy favorable y el objetivo nuevamente es un objetivo social, un objetivo general de población que es proteger a las personas en su conjunto para proteger los servicios educativos y facilitar el retorno a la normalidad en el segmento educativo, es decir, el regreso a las aulas, el regreso a las escuelas, lo que ayuda a garantizar el derecho fundamental de educación. Esa es la lógica del plan en estos dos aspectos. Las personas adultas mayores, que ya concluimos con la meta inicial, aunque acabo de hacer énfasis en que de todos modos sigue abierta la oportunidad para aquellas personas que no se hayan vacunado y tengan 60 años de edad o más, ahí el objetivo fue reducir la mortalidad en esta población, independientemente de su ocupación, su lugar de residencia o cualquier otra circunstancia. Todas las personas adultas mayores fueron vacunadas con el propósito de reducir la intensidad de la epidemia, uno de los impactos más gravosos que desde luego es la pérdida de la vida. En el caso de personas de 50 a 59, el objetivo es el mismo, es complementario y en las demás categorías de edad irá conduciéndose la vacunación por este mismo objetivo. Recuerden que explicamos desde el pasado 8 de diciembre de 2020, cuando comentamos sobre cuál era la lógica científica de la política de vacunación de México, esta perspectiva que fue formulada a partir de los análisis que hizo nuestro grupo técnico asesor en vacunación, que es semejante a lo que otros países también han tomado en cuenta. Si una población se empieza a vacunar, empezando por las personas más vulnerables, tomando en cuenta el criterio principal que es edad, y se empieza desde la persona más añosa, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, hasta llegar a la persona más joven. En el caso de México, cuando hayamos vacunado a 20% de la población, el impacto positivo será reducir 80% de la mortalidad. Esa es la misma lógica también
para personas de 50 a 59 años. Y anticipo algo que vendrá en la fase 3, cuando ya vacunemos a personas de 40 a 49, el objetivo será el mismo, pero ahí aparecen también otros impactos muy positivos, como el hecho de facilitar la reactivación de la vida social y económica. Ese será un impacto adicional cuando vacunemos a las personas de 40 a 49. ¿Por qué razón? Sencillamente porque una proporción muy grande de las personas empleadas, las personas trabajadoras o las personas que tienen una ocupación generadora de riqueza para la comunidad, para el país, tienen esas edades. Y lo mismo irá ocurriendo con 30 a 39, 20 a 29. La siguiente, por favor. Aquí ponemos hoy unos mapas también para que vean de manera muy gráfica, muy visual, cómo va avanzando la vacunación de cada uno de estos segmentos. Este es el caso del personal educativo. Lo que está en verde son las entidades con las que iniciamos en la primera o la segunda ronda. En la primera ronda fue Chiapas, fue Nayarit, fue Tamaulipas, fue Coahuila. En la segunda ronda está Oaxaca. En la primera también estuvo Veracruz, en la segunda está Oaxaca, está Aguascalientes y continuamos en este momento con Nuevo León y Jalisco. Obviamente tienen poblaciones más grandes y se tardan algunos días más. Apenas iniciaron estas entidades. Y hoy iniciaron otras adicionales, hoy lo comentamos también en la conferencia de prensa, que son estas 6, Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos y San Luis Potosí, ilustradas aquí en color azul. Y están programadas ya otras 16, aquí me salté Baja California Sur, una disculpa a los baja californianos, perdón, Baja California, una disculpa a los baja californianos. Y están programados ya 16 adicionales hasta que completemos las 32 entidades federativas. Por supuesto, Campeche lo pintaremos en el próximo mapa ya de un color verde, puesto que fue vacunado desde el inicio. La siguiente. Y este es el caso de personas de 50 a 59 años. Empezamos el lunes pasado, el lunes 3 de mayo, y desde luego tenemos todavía una cobertura territorial limitada. Y se puede ver en color azul oscuro los 27 municipios que en este momento están activos. Aquí tenemos también en azul claro los que están programados para continuar de manera inmediata y tenemos que son 182, 27 ya activos, apenas empezó esto ayer, continúa hoy, y 182 ya programados. Por el momento no hemos concluido ninguno y faltan por especificar 2.261 para un total de 2.470 municipios que existen en nuestro país. Aquí recordamos que seguimos la misma lógica territorial, pero sobre todo poblacional, de la vacunación a personas adultas mayores de 60 años. ¿Cuál es esta lógica? Proteger a todas y todos por igual. Generalmente, históricamente, en las ciudades es donde se concentra la oportunidad, no para todas las personas, pero si tomamos al conjunto de la población y la comparamos con las zonas rurales, suele ser que en las poblaciones urbanas hay mayor oportunidad de acceso a los distintos servicios. No es el caso de la población rural. Una vez más, especificamos, dejamos en claro lo indignante que resultan las grandes y graves desigualdades sociales y económicas que vive nuestro país desde hace mucho, mucho tiempo, y por eso queremos contribuir con la vacunación contra COVID a que se proteja a las personas más vulnerables. ¿Quiénes son? Generalmente las personas más pobres. Por esa razón estamos enfatizando que nadie se quede atrás, que nadie se quede de lado. La siguiente, por favor. Casi para terminar, los ESAVIS, no hay mucho que comentar, siguen muy estables, 0.1%, en su gran mayoría, 99.3% son leves. Estas ESAVIS, estos eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización, son las reacciones secundarias, en su mayoría son pequeñas molestias, dolor, mareo, fiebre, náuseas, que duran unas horas o unos días y las personas se recuperan sin secuela alguna. Esto nos sigue mostrando que se trata de vacunas seguras, además de ser vacunas eficaces.
La siguiente. Y este es el total de vacunas recibidas, también lo recordamos esta mañana, ya lo habíamos dicho desde ayer, por el momento esta semana no ha habido cambio, 25.424.355 que hemos recibido desde el 23 de diciembre. Se han aplicado ya más de 18 millones, casi 19 millones. La siguiente y penúltima, es el calendario de entregas, también lo hemos estado recordando. Esta semana tendremos la liberación de 850.900 dosis de la vacuna CanSino y de 1 millón de dosis de vacuna CoronaVac de la empresa china Sinovac, que llegarán el 6 de mayo. La siguiente, por favor. Hemos puesto a disposición un número telefónico de consulta ciudadana. Sabemos que hay gente que escucha esta conferencia, sabemos que hay gente que lee o escucha o ve una fuente de información confiable en los medios de información, públicos o privados, y que tiene la oportunidad de enterarse cuándo, cómo, dónde, por qué se está vacunando. Tiene también la oportunidad de enterarse qué vacunas se utilizan en México, tiene la oportunidad de enterarse que se trata de un programa gratuito. Tiene la oportunidad de enterarse que se trata de un programa único del Gobierno de México, que no es un programa que esté a cargo de los gobiernos estatales, ni a cargo de los gobiernos municipales, ni a cargo de legisladores, ni a cargo de organizaciones civiles, sociales o privadas. Es un programa único y es un programa del Gobierno de México y es un programa gratuito. No tiene nada que ver con otro fin que no sea el de proteger a la población mexicana. Pero hay personas que no tienen esa oportunidad y les ponemos un canal adicional de comunicación. Y es este número, un centro de atención telefónica sobre vacunación contra COVID-19. Este centro lo coordina nuestra Dirección General de Promoción de la Salud y le agradecemos al doctor Ricardo Cortés y a su equipo de trabajo por haber puesto a disposición este número. 55 36 84 03 70. Lo vamos a estar difundiendo por distintos medios. Por favor, corra la voz. Si alguien quiere saber qué pasa con la vacunación, puede hablar aquí y ahí obtendrá información actualizada.